Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es hora de hablar a profundidad de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Realmente no hay certeza de su ubicación exacta, y mucho menos de su existencia. Pero sí existen descripciones muy claras de lo que este jardín pudo ser, y de lo que motivó su construcción. Empezamos en el siglo VII a.C., a orillas del río Éufrates. Aquí se encontraba la ciudad de Babilonia. A finales de este siglo, Nabucodonosor II, como rey de Babilonia, aliado con los medas, atacaron el imperio asirio, poniendo fin a este en el año 612 a.C., luego de la conquista de Nínive, la capital asiria. Nabucodonosor se encontraba en deuda con los medas, y para sellar la alianza con estos, se casó con Amitis, una princesa meda, con quien viviría en la ciudad de Babilonia. A pesar de las riquezas y las comodidades, la princesa extrañaba las montañas, las flores y los ríos de su tierra natal, pues Babilonia se encontraba en medio del desierto. Así que para esto el rey hizo construir los jardines más impresionantes que el mundo hubiese visto. Muchas han sido las hipótesis de la ubicación real de los jardines. Quien descubrió las ruinas de la ciudad situó los jardines cerca al Palacio del Sur, pero por espacio y al estar alejado del río, esto se descartó. Otros creen que ni siquiera estaban en Babilonia, sino a unos 440 kilómetros al norte, en Nínive, una ciudad famosa por sus jardines, donde sí hay evidencia clara de complejos sistemas de riego y jardines muy bien documentados. Pero bueno, los jardines pudieron estar en Babilonia, en Nínive o incluso pudo haber jardines en ambas ciudades. Y de haber estado en Babilonia, la ubicación más probable sería esta, por su cercanía al palacio y al río Éufrates, ya que se necesitaría mucha agua para mantener estos jardines. A continuación veremos cómo pudieron lucir los jardines colgantes, con base en fragmentos de las descripciones que hicieron diversos autores. Un historiador del siglo I llamado Diodoro hace una detallada descripción de los jardines, basado en los escritos de Ctesias, un historiador y médico de finales del siglo V a.C. Cada lado del parque tenía una extensión de 4 pletros, aproximadamente 120 metros. Los muros, construidos sin ahorrar gastos, tenían un grosor de 22 pies. Y cada uno de los pasadizos un ancho de 10 pies. A continuación seguiría la cubierta, pero Diodoro menciona que es plana y con vigas de piedra, lo cual es poco probable por falta de material y la poca resistencia de las cubiertas planas a las fuerzas ejercidas por los jardines que se pondrían encima. Sin embargo, Estrabón, un historiador que visitó Babilonia en el siglo I, nos describe la cubierta de esta forma. Este jardín consta de varios pisos de terrazas, sostenidas por arcos, cuyas bóvedas caen sobre pilares de forma cúbica. Estos pilares son huecos y llenos de tierra, lo que hizo posible introducir los árboles más grandes. Pilares, arcos y bóvedas fueron construidos con nada más que ladrillos refractarios y asfalto. El sistema que nos describe Estrabón es mucho más efectivo para soportar la tierra de los jardines. Además, da solución al problema de las raíces de los árboles más grandes. Resuelto esto, continuemos con la descripción de Diodoro. Las terrazas fueron hechas de modo que bajo cada una de ellas quedasen pasadizos de fábrica, que soportaban todo el peso del jardín, y se iban levantando en escalonamiento, elevándose poco a poco los unos sobre los otros, de un modo paulatino e ininterrumpido. El pasadizo superior, cuya altura era de 50 codos, soportaba la superficie más elevada del parque y estaba construido al nivel del circuito de las almenas. Antes de seguir, se supone que estamos hablando de los jardines más impresionantes jamás construidos, por lo que muy seguramente tenían la mejor ornamentación de la ciudad, comparable con la de la Puerta de Istar, el acceso más importante a Babilonia, la cual estaba decorada principalmente con losetas de lapislázuli, un mineral de color azul.
también múltiples relieves de animales y seres mitológicos. Sigamos con la descripción de Diodoro. Sobre las terrazas se había acumulado un espesor de tierra suficiente para las raíces de los árboles de mayor tamaño. El suelo, una vez nivelado, estaba lleno de árboles de todas las especies que pudiesen, por su tamaño o por otros atractivos, seducir el espíritu de los que los contemplasen. El historiador Quinto Curcio Rufo, a comienzos del siglo I después de Cristo, describió los árboles de esta manera. Estas construcciones sustentan unos árboles tan robustos que sus troncos llegan a tener un grosor de 8 codos. Alcanzan una altura de 50 pies y pueden dar fruto como si se cultivaran sobre la propia tierra. Y aunque el paso del tiempo deteriora con un desgaste paulatino, no solo las obras hechas por la mano del hombre, sino incluso las mismas obras de la naturaleza, esta construcción, que se ve oprimida por las raíces de tantos árboles y mantiene el peso de un bosque tan grande, permanece sin el menor deterioro. Por cierto, los jardines no eran colgantes como dice su nombre. Eso fue un error de traducción. Realmente la palabra se refería a que los jardines sobresalían. Falta algo importante para mantener los jardines, y es el agua. Diodoro mencionaba lo siguiente: había máquinas para bombear el agua, mediante las cuales se elevaba una gran cantidad de agua del río sin que nadie situado en el exterior pudiera ver lo que ocurría. Estrabón va más allá y afirma que esas máquinas no eran más que tornillos hidráulicos, atribuidos a Arquímedes varios siglos después de la construcción de los jardines, aunque se cree que ya eran usados mucho antes por los egipcios. El caso es que de algún modo el agua subía desde el Éufrates hasta una piscina en la parte alta de los jardines, y desde ahí se distribuía por todo el lugar a través de canales. Y así fue como la princesa Amitis recibió como regalo un pedacito de su tierra natal. Y si esto es impresionante, se decía que los espacios interiores eran mucho más asombrosos. Antes de seguir, los griegos tenían la costumbre de hacer listados con las mejores cosas según su clasificación, y poco a poco fueron apareciendo listas con 7 lugares dignos de visitar, que más adelante se conocerían como las 7 maravillas del mundo. Pero los jardines colgantes aparecerían en pocos de esos listados, y prácticamente en ningún registro mesopotámico, por lo que su sola existencia es cuestionable. Continuemos. En el año 562 a.C., poco después de la muerte de Amitis, muere Nabucodonosor II. 4 gobernantes y 23 años después, la ciudad y el imperio caerían. En el 539 a.C., Babilonia fue conquistada por el imperio persa. El emperador persa, Ciro el Grande, ordenó la destrucción de la ciudad. Hay quienes afirman que los jardines se perdieron aquí, otros sostienen que duraron un poco más. Luego de esto, Babilonia fue perdiendo su grandeza e importancia. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad a finales del siglo IV a.C., los jardines debían estar tan descuidados e irrelevantes que no se escribió nada al respecto. Pasaron los siglos y varios imperios, los cuales le daban cada vez menos importancia a la ciudad, hasta que finalmente la legendaria Babilonia desapareció, quedando relegada a una fuente casi ilimitada de donde podían sacarse ladrillos para utilizarlos en otras cosas. La lista de las maravillas del mundo antiguo que conocemos hoy fue fijada en el siglo XVI, luego de que el pintor Maarten van Heemskerk representara cómo se imaginaba que habían sido las 7 maravillas, tomando como base el listado de Antípatro de Sidón, pero haciendo una pequeña modificación. Durante el siglo XIX se encontraron pequeñas partes de la ciudad, sin saber con certeza lo que se había encontrado. Y esto solo se confirmó hasta 1899, cuando el arqueólogo alemán Robert Koldewey encontró la puerta de Istar, trayendo de vuelta a Babilonia del mito hasta la realidad. Desde ese entonces se ha trabajado para desenterrar la ciudad, aunque por las guerras
los trabajos no han tenido mucha continuidad y queda más de la mitad por descubrir. Por último, en el 2019, las ruinas de la ciudad de Babilonia finalmente fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es momento de ver lo inverosímil de toda esta historia. Si han prestado atención, todos los autores de los que he citado las descripciones de los jardines son del siglo I o II a.C. Para ese entonces, la ciudad había sido destruida varias veces y difícilmente hubiesen conseguido ver algo de los jardines. En cambio, Heródoto, que visitó Babilonia a comienzos del siglo V a.C., la describió con lujo de detalles, pero no habla de los jardines. ¿Será que ya no existían? ¿Será que estaban en otra ciudad como Nínive? ¿O simplemente será que jamás existieron? Cualquiera que sea el caso, los jardines colgantes de Babilonia son los jardines más famosos de la historia y han inspirado a muchos a soñar e imaginar las maravillas que el ser humano puede lograr si se lo propone. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.